que imagínense la legión de niños heridos, dañados en sus derechos, porque el sistema educativo no podía dar cuenta del idioma materno de la amplia mayoría de ellos. Ya con los años llega la nacionalización del idioma por la Constitución de 1967, después de algunas pruebas más o menos exitosas realizadas sobre todo en el Colegio Nacional, notablemente en Sao Paulo en 1934 el médico Juan Francisco Recalde es contratado para enseñar guaraní dentro de un también proto-nacionalismo lingüístico brasileño que buscaba el rescate de las lenguas indígenas. Este proyecto, sin embargo, no prosperó en demasía, pero nos da una idea de la extensión y la expansión que tenía o tiene la cultura guaraní hasta hoy. Y luego de la Constitución del 67, el Congreso de 1971, ya se determina la enseñanza oral o el uso oral del guaraní y comienzan a desaparecer estas prohibiciones de uso del guaraní, pero todavía sigue permaneciendo en la dimensión de la oralidad puramente, en la dimensión de la escritura, hasta que en el año 1978, operación del gobierno de los Estados Unidos, aparece el programa rural bilingüe y los primeros ensayos de escribir en guaraní hasta el tercer grado. Luego vino una polémica donde los pocos docentes de guaraní que había en aquellos años, pocos pero bravos, en el año 83 se niegan a retroceder a niveles previos a la escritura, en el sentido de que solamente fuera oral. Y bueno, y el resto es ya historia conocida por ustedes porque es relato del tiempo presente. Entonces hoy nos enfrentamos a diferencias metodológicas, diferencias de didáctica, pero que tiene que ser enseñado el idioma. A casi nadie le quedan ya dudas, salvo a poca gente que quizás por no conocer el proceso histórico o no valorar suficientemente la riqueza que tiene una nación bilingüe, sigue rechazando el idioma bajo un argumento que no resiste mucho análisis, que es el argumento de una especie de interferencia o obstaculización del uso correcto del castellano, como si fuera que el paraguayo se pasa por la vida diciendo vosotros o se pasa diciendo tú. Entonces nadie le dice nada al sistema educativo cuando dice vosotros seréis, porque se supone que no tenemos que comunicar en la lengua, pero cuando decimos baja tipo vos, surgen manifestaciones enteras en la calle diciendo que ese es un invento, como si fuera que el idioma tiene inventos. Hay cierto tufo racista en ese tipo de argumentación, pero creo que ya la mayoría entendió el daño del pasado por el rechazo a la lengua, que no es solamente el rechazo al curso, sino el rechazo cultural. Y hoy decimos, no, nosotros somos esto, y desde este lugar de los idiomas vamos a mirar el mundo y a dialogar con el mundo. Y este es un ejemplo de lo que pasa en un ámbito que es la educación con el rechazo del idioma. Piensen ustedes por un segundo en el ámbito de la salud, cuánta gente dejó de acceder a los servicios de salud por no entender el idioma en el que el servicio se proporciona. Cuánta gente perdió oportunidades en otros campos de la vida porque no hay comunicación en esos otros campos. Cuánta gente dejó de hacerlo por tomar una denuncia policial. Cuánta gente está en la cárcel porque su intérprete no le supo sacar por el idioma. Entonces no es la cuestión de los derechos lingüísticos, no es una cuestión formal del derecho, sino que tiene que ver con quiénes somos y cómo se conecta el ejercicio de los derechos lingüísticos con el conjunto de los demás derechos lingüísticos de las personas. Entonces esta introducción que quería compartir con ustedes es para mirar lo que nuestros especialistas nos van a contar con más detalle sobre otros ámbitos. Y seamos conscientes y asumamos la corresponsabilidad de dar visibilidad al idioma, primero por una cuestión de autoestima y de identidad, y segundo porque es la puerta de entrada a la vigencia de otros derechos que las personas han sacrificado por décadas.
sencillamente porque no entendían el idioma en el que esos derechos se proporcionaban, esas garantías se ofrecían. Les agradezco su presencia, agradezco a las organizaciones, a las empresas que acuden este encuentro, a la querida Lidia y su gran elenco artístico, a ustedes, las instituciones que nos apoyan, compañeros de trabajo, a reiterar el agradecimiento especial a los académicos presentes y al ministro secretario de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y al equipo que organizó esta gran actividad, que es apenas la primera de varias que tenemos que hacer en este camino, querido Gabriel, para consolidar y para darle forma, terminar de darle forma a este sueño que en realidad nosotros estamos heredando de los grandes que nos precedieron y que están acá presentes con nosotros en la mañana. Muchas gracias.